Hola profesor, hola compañeros. Bueno, como ya saben, a nuestra clase le toca exponer el tema de la ley de Faraday. Para ser precisos, a nuestro equipo, conformado por Elena, Francisco, Manuel y un servidor, nos tocará exponer la ley de inducción de Faraday. Bueno, para empezar, Faraday y esta ley sentaron las bases para el estudio de lo que son los fenómenos electromagnéticos, electricidad y magnetismo. Y para ello vamos a estudiar su ley. La ley de inducción de Faraday se va a centrar en el estudio de lo que ocurre en una FEM. Una FEM es una fuerza electromotriz. Como sabíamos anteriormente, una fuerza electromotriz es generada por una batería. Una batería que le proporcionará un circuito, un cierto voltaje y una cierta corriente. Sin embargo, con los estudios de Faraday se pudo descubrir que esta FEM puede ser proporcionada a un sistema mediante las propiedades de un campo magnético. Mediante las propiedades de un campo magnético. O muy similar al campo eléctrico, en el campo magnético vamos a tener un flujo eléctrico. Flujo magnético, perdón. Un flujo magnético. Denotado por phi b. Este campo magnético se va a medir. Vamos a hacer el ejemplo. El campo magnético se va a medir por las líneas de campo que atraviesan por unidad de área. Y suponiendo que nuestro campo magnético sea uniforme, entonces tendremos que el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el área por el coseno de un ángulo θ. ¿Okay? Bueno, para que la FEM pueda ser inducida en un sistema, el flujo magnético que tenemos para poder inducir una FEM inducida, necesitamos que el flujo magnético sea cambiante. Por cambiante nos referimos a que esté variando. Va a ser una variación con respecto del tiempo. Al saber que es este tipo de variación, entonces sabremos que la magnitud de la FEM, denotada por epsilon, va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Para comprender esto se pueden hacer diversos experimentos. Uno de ellos es embobinar un cable que conectaremos a un amperímetro. Al acercar un imán potente, el campo magnético va a estar variando con respecto del tiempo. Si nos fijamos en el amperímetro, este nos va a marcar una corriente. Una vez que el campo se estabiliza, esa corriente va a dejar de existir. Y si alejamos el imán ahora en dirección contraria, la dirección de la corriente también cambiará. Además, al inducir una FEM, como lo habíamos dicho, esto propiciará una corriente inducida, a lo cual le podemos llamar que estamos generando energía eléctrica por medio de campos magnéticos. Bueno, centrados en esta fórmula, que es para calcular la magnitud de la FEM, podemos tomar el caso en el cual tenemos un sistema con un número n de espiras conectadas en serie. Como van a estar conectadas en serie, entonces las FEM también se van a sumar, lo cual nos va a dar como resultado que la magnitud
de la FEM de dicho sistema va a ser menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Y además, suponiendo que nuestro campo magnético sea uniforme, tendremos entonces que el flujo, la magnitud de la FEM va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo del campo por el área por coseno de un ángulo θ. Para comprender más a fondo tanto las fórmulas, llamemos 1, 2 y 3, nuestra compañera Elena hará un análisis más detallado. Además, Francisco presentará unos ejemplos de aplicación y Manuel unos problemas resueltos que sentarán las bases para comenzar a estudiar la ley de Faraday. Ok, una vez aterrizando en la teoría, tenemos las fórmulas. La primera es que una FEM es igual al signo negativo de la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Sabemos que el flujo magnético es igual a la integral del campo magnético por la derivada del área, siendo todo esto el flujo magnético a través de todo el circuito. En el caso 2, suponiendo que en el circuito es una bobina que consta de n espiras todas de la misma área, y si a través de una espira es inducida una FEM en cada una de ellas, por tanto la FEM total va a estar dada por esta expresión. Esto es, una FEM es igual al signo negativo de n, que es el número total de las espiras, que multiplica a la derivada del flujo del campo magnético sobre la derivada del tiempo. Aquí hay un signo negativo en estas dos, como podemos notarlo. Este signo negativo sale de lo que es la llamada ley de Lenz. Ley de Lenz. Y ok, empecemos con la ley de Lenz. Ok, la ley de Lenz establece que por una FEM inducida en el circuito va a producir una corriente. La corriente a su vez produce un flujo magnético que pasa por todo el área. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es lo que pasa en la corriente. La corriente lo que hace es que evita el incremento del flujo magnético original, de ahí el signo negativo, que pasa por todo el circuito. Y esto simplemente es una consecuencia de la conservación de la materia, de la energía. Y una vez regresando a lo que es la ley de inducción de Faraday, tenemos el caso número 3. Supongamos que una espira que encierra un área A se encuentra sobre un campo magnético uniforme, como se muestra en la figura. Ok, tenemos que es la espira, todo esto es A, y dice que la atraviesa un campo magnético uniforme. Tenemos los dos ejes a partir del área. Estos forman un ángulo de 90 grados, es recto. Y lo que queremos conocer, dice, el flujo magnético a través de la espira es igual a BA por coseno de θ. Por tanto, el ángulo que queremos conocer es este, que es el del campo magnético a partir del área de la espira. Esta es la figura. Por tanto, la FEM inducida sería igual a menos d sobre dt, que es el tiempo, que multiplica al campo magnético por el área del coseno que forman estos dos, del coseno de θ. Ok, podemos observar a partir de esta última fórmula, aquí tenemos el resumen de las tres fórmulas que ya explicamos, que puede inducirse una FEM en un circuito de distintas formas. La magnitud de B puede cambiar conforme al tiempo, o el área encerrada por la espira de la figura anterior también puede cambiar conforme al tiempo, o el área encerrada por la espira, o el ángulo θ entre B y la normal de la espira. Cualquiera de estas puede cambiar conforme al tiempo. También puede ocurrir el último caso, que puede ocurrir cualquiera de las combinaciones o inclusive todas que cambien conforme al tiempo. Con el fin de que lo antes mencionado nos quede un poquito más claro, abordaremos dos experimentos y dos aplicaciones. Como podemos ver, en el primer experimento haremos uso
de un amperímetro, una espira y un imán, el cual, al moverlo en dirección a la espira, notaremos que causa un efecto en el amperímetro que ya estaba previamente conectado. Este amperímetro es muy sensible, por lo que podremos notar este cambio en la corriente. Como podemos ver, una vez que este imán deja de moverse, el flujo de campo magnético es estático, por lo tanto no genera no se induce una FEM. Al nosotros alejar dicho imán que al principio habíamos acercado, notaremos un efecto contrario en la lectura de dicho amperímetro. Ahora tendremos una lectura positiva. Estas lecturas son arbitrarias, no debemos de prestarle tanta atención, pero debemos de destacar este cambio que hay en la corriente. Estos resultados son muy notables debido a que, como podemos ver, en el circuito no tenemos una batería conectada. Este cambio es muy importante tomarlo en cuenta, ya que podemos ver cómo es que al inducir una FEM genera un efecto en la corriente de esta espira. En este segundo ejemplo notaremos que ahora alrededor de un anillo de metal haremos un embobinado del lado izquierdo que estará conectado a una batería, y del lado derecho otro embobinado conectado a un amperímetro. Para este experimento notaremos que al cerrar el interruptor se generará un cambio en el amperímetro, como cuando movíamos el imán en el experimento anterior. Esto debido a que mientras el campo se genera, en ese pequeño instante de tiempo, cuando el campo se está generando, hay un flujo del campo magnético. Por lo tanto, el otro embobinado, el embobinado secundario, detecta este cambio en el flujo y se le induce una FEM, y por tanto se le induce una corriente. Como podemos notar, el experimento 1 y 2 guardan relación debido a que en ambos, al producirse un cambio en el flujo del campo magnético, se detecta una lectura en el amperímetro, es decir, se produce un flujo en la corriente. Bueno, en general podemos decir que la FEM es directamente proporcional al cambio del campo magnético con respecto al tiempo que pasa a través de la espira. Esto lo podemos explicar matemáticamente con la ley de inducción de Faraday que anteriormente se mencionó. Bueno, a continuación explicaré la primera aplicación de esto, en este caso aplicado en un aparato de uso doméstico. Este dispositivo es un interruptor por fallas a tierra. Lo que sucede cuando en un aparato existe un corto es que existe la posibilidad de poner en riesgo la salud del que lo esté usando. Puede haber una fuga de corriente y por lo tanto electrocutarse. En este dispositivo la aplicación que encontramos es, como vemos en el dibujo, tenemos un cable que va en dirección, el cable 1 que va en esta dirección, que es de la corriente alterna hacia el dispositivo, hacia el aparato, y el cable 2 que es ya que regresa la corriente que ya fue utilizada y va de regreso a la corriente alterna, a la que podemos tener, no sé, en un enchufe de la pared que tenemos en casa. Como tiene una corriente de la misma magnitud, pero en el 1 va hacia el aparato y en el 2 ya regresa, podemos notar que no hay un campo, está estable. No hay un campo que se genere debido a estas dos flujos de carga. Por lo que cuando en el 2 exista una diferencia de carga, nosotros obtendremos un campo magnético, el cual nuestra bobina, lo que vemos acá, nuestra bobina detectora, percibirá y activará un cortacircuitos que hará que nuestro aparato o nosotros no salgamos ilesos o corte la corriente y no salgamos heridos de esa descarga. Esto se puede deber a que nuestro aparato se haya mojado o algo así, cause un flujo o una fuga de corriente a tierra y ya no hay un regreso de la misma
con la misma intensidad en el cable 1. Así que aquí podemos notar cómo en la vida cotidiana se aplica esto. Bueno, en esta segunda explicación lo vemos aplicado en cómo funciona una guitarra eléctrica. Al menos yo me preguntaba cómo es que esta simple guitarra podía mandar esas señales de cada nota que tocamos a un amplificador, y cómo es que esa señal llegaba a dicho amplificador. Pues esta es la explicación. La cuerda de la guitarra es metálica y contiene una porción magnetizada, por lo que la bobina captadora al momento en el que el guitarrista hace que dicha cuerda vibre, la bobina captadora detecta ese flujo, ese cambio en el campo magnético, lo detecta y se induce una FEM, y por tanto se induce una corriente. Esta corriente es captada por el amplificador, que como vemos la bobina está conectada de este lado, es captada por el amplificador y ya interpreta todo esas notas pues que se le envían. Esta bobina captadora, como podemos ver aquí, son estos puntitos que se hallan abajo de las cuerdas, y nosotros podemos, por medio de interruptores en la misma guitarra, podemos activar o desactivar estos según los ocupemos o no los ocupemos. Esto me parece que es algo muy, muy interesante en el caso de las guitarras. Espero que les haya quedado claro con estas dos explicaciones de dos experimentos, y dos aplicaciones. Continuamos con dos ejemplos corrientes para hallar cuál es la corriente inducida con mi compañero Manuel. Gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar dos problemas donde podemos aplicar lo que hemos visto a lo largo de este video. Para empezar, tenemos un problema que nos dice una espira circular de diámetro de 1 metro, de 25 vueltas, en un campo magnético terrestre de 50 microteslas. El campo forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de la espira. Pasados 0.2 segundos, la espira se hace girar 180 grados. Nos pregunta cuál es la FEM promedio. Bueno, para este problema extraemos nuestros datos, los cuales son nuestro campo magnético terrestre, que es igual a 50 por 10 a la menos 6 teslas. Nuestro radio, que como el diámetro es de 1 metro, nuestro radio es de 0.5 metros. Y n, que viene siendo las 25 vueltas de la espira. Bueno, podemos representar nuestra espira, que más o menos sería así. Tenemos que el campo magnético forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Estas nuestras superficies forman un ángulo recto. Esto es recto. Hago todo el campo. Este es nuestro campo magnético. Sabemos que siempre hay una normal en la superficie, la cual en este caso se forma en la misma dirección del campo. Esta es nuestra normal, que también es perpendicular. Bueno, ahora sabemos que la FEM dentro de nuestra espira sería igual, como ya lo vimos, a menos el número de vueltas sobre la diferencia de flujo magnético, con respecto al tiempo, Bueno, de esto extraemos esto. Sabemos que la diferencia de flujo magnético es igual al flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. ¿Cómo calculamos el flujo? Como sabemos que la fórmula de flujo es igual a nuestro campo magnético por nuestra área por nuestro vector normal. Bueno, nos dice que esta gira 180 grados. Entonces nos quedaría una espira más o menos así. La dirección del campo magnético no cambia, sigue siendo la misma.
Pero ahora, ¿qué tenemos? Si se volteó 180 grados, la normal se volteó 180 grados también. Entonces la normal la tenemos que ir para acá. Esta es nuestra normal. Ahora, el ángulo que forma esta normal con el campo, con la dirección del campo magnético, con el vector campo magnético es igual a 0 grados. Ahora, como podemos observar, nuestra normal de la segunda espira cuando se giró a 180 grados, ¿qué ángulo forma con el vector campo eléctrico? Este es el ángulo que forma. Este ángulo es de 180 grados. Bueno, ahora calculamos cada flujo eléctrico. Para el final tenemos flujo magnético final es igual al campo eléctrico por el vector normal, que es unitario, por 1, por el área, por el coseno que hay entre el campo magnético y la normal, que como podemos observar es es coseno de 180. Ahora, esto sabemos que nos da menos 1, entonces esto es igual a menos BA. Ahora, nuestro flujo magnético inicial es igual al campo magnético por el vector unitario, por el área, por el coseno que hay. ¿Cuál es por el coseno del ángulo que hay? Que es 0 grados. Esto sabemos que es 1, entonces tenemos B por A. Sustituyendo en la diferencia de flujo magnético, tenemos flujo magnético es igual flujo magnético final, que es menos BA, menos el flujo magnético inicial, que es BA. Esto nos da igual a menos 2 BA. Ahora, ya que tenemos nuestra diferencia de flujo, ya podemos sustituir directamente acá. Ahora que hicimos un poco de espacio, podemos sustituir, ya que tenemos nuestra diferencia de flujo, en la fórmula, que sería nuestra FEM sería igual a menos n por nuestra diferencia de flujo, que es menos 2 BA sobre nuestra diferencia de tiempo. Esto es igual a 2n BA sobre delta T. Sustituimos valores. Esto es igual a 2n, sabemos que es 25, 2 por 25. Nuestro campo magnético es de 50 microteslas, de 50 por 10 a la menos 6 teslas. Y como nuestro radio de la espira es de 0.5, nuestro pi por r al cuadrado nos daría igual a un área de pi cuartos metros cuadrados sobre nuestra diferencia de tiempo. La podemos ver como nuestro tiempo final, que es en el que calculamos, menos nuestro tiempo inicial, que es 0. Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que nuestra FEM promedio es igual a 0.0981 volts. Y es así como concluimos este problema. Para nuestro segundo problema nos dice: una espira circular de radio 4 centímetros de 500 vueltas, un campo magnético dado como B igual a 0.012 T más 3 por 10 a la menos 5 T cuarta teslas, con una resistencia de 600 ohms, nos pide calcular cuál es la magnitud de la FEM inducida y la corriente en T igual a 5 segundos. Además, ¿qué dirección tiene la corriente? Bueno, podemos extraer datos de este problema. Nuestros datos. Nuestra número de vueltas es igual a 500.
En este caso tenemos una resistencia igual a 600 ohms, un radio igual a 4 centímetros, que es igual a 0.04 metros, y nuestro campo magnético que nos dan en función del tiempo, que es igual a 0.012 T más 3 por 10 a la menos 5 T cuarta. Todos estos son teslas. Bueno, ya con esto podemos ejemplificar nuestro problema. Hacemos nuestra espiral de radio R, que es igual a 3.04. Nuestro campo magnético sabemos que es perpendicular a la superficie. De aquí mismo podemos trazar nuestra norma, que es nuestro vector unitario. Bueno, sabemos que la fórmula de la Fm inducida es igual a menos el número de vueltas de la espiral por el diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, ahora sabemos que el flujo magnético es igual a la integral de B por nuestro vector unitario por diferencial de posición. Como en este problema nuestro campo depende directamente del tiempo y esta es una distancia, podría pasar directamente como B por N por ds se convierte en el área de la superficie. Podemos sustituir nuestros valores, que sería por acá. Nuestro flujo magnético sería igual a B por nuestro vector unitario 1 por el área. ¿Cuánto es el área de nuestra superficie? Pi por r al cuadrado. Esto nos quedaría igual a B por pi por r al cuadrado. Pero tenemos la magnitud de B, entonces pi por r al cuadrado por, sustituimos nuestro campo 0,12 t más 3 por 10 a la menos 5 t cuarta. Este sería nuestro flujo B. Pero lo que queremos determinar es la diferencia de nuestro diferencial de el flujo con respecto al tiempo. Entonces, diferenciamos con respecto al tiempo. Si aquí diferenciamos, acá diferenciamos. Como estas son constantes, pasan constantes, por derivamos t, nos queda como 0.012 más, derivamos t cuarta, queda como 4 por 3 por 10 a la menos 5 t cúbica. Ok. Ya que tenemos nuestro diferencial de flujo con respecto al tiempo, podemos sustituir acá. Por acá le borraré. Ok. Entonces, nuestra Fm inducida va a ser igual a menos el número de vueltas, que son 500, por nuestro diferencial de flujo, que es igual a pi por r al cuadrado por 0.12 más 12 por 10 a la menos 5 t quinta. Ya podemos sustituir los valores que conocemos y nos pide conocer la Fm inducida y la corriente inducida en un tiempo igual a 5 segundos. Entonces eso nos quedaría como menos 500 por pi por 0.04 metros al cuadrado por 0.012 más 12 por 10 a la menos 5 al cubo.
esto es igual a menos 0.06785 volts. Pero como lo que queremos es calcular, saber la magnitud de la FEM, entonces le sacamos la norma. Bueno, tenemos que nuestra FEM inducida, la norma de nuestra FEM inducida va a ser igual a esto. Bueno, ya teniendo nuestra FEM, podemos calcular nuestra corriente inducida. Sabemos que la FEM inducida va a ser igual a la resistencia por la corriente inducida. Entonces despejamos la corriente inducida, va a ser igual a la FEM inducida sobre la resistencia. Esto va a ser igual, pues solamente sustituimos, va a ser igual a 0.06675 volts sobre nuestra resistencia, que en este caso es 600 ohms. Esto nos dará como resultado una corriente de 113.08 miliamperios. Microamperios. Bueno, ahora ya tenemos nuestros dos resultados, que es nuestra corriente inducida y nuestra FEM inducida. ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide cuál es la dirección de la corriente inducida. Bueno, de eso lo podemos observar de aquí. Nos dice que nuestro campo está con respecto al tiempo, pero como podemos observar es una suma. Quiere decir que con más tiempo que pase, el campo va a aumentar. Si el campo aumenta, el flujo magnético aumenta. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Que la espira se va a oponer a ese aumento de flujo. Entonces, tenemos nuestra espira, tenemos nuestro campo. ¿Qué va a hacer la espira? La espira va a generar otro campo que sea opuesto al campo magnético. Este va a ser otro campo. Entonces, lo ejemplificaremos así. Este va a ser el campo externo y este va a ser el campo de la espira. Por lo tanto, si la espira genera un campo que entra, por la regla de la mano derecha, podemos observar que el campo entra y nuestro pulgar apunta en la dirección que toma la corriente. Entonces, la corriente tomaría este sentido, hacia arriba. Y pues eso es todo. Bueno, con estos problemas, la teoría de mis compañeros y los ejemplos, damos por finalizado el tema que nos correspondió, que se llama Ley de Inducción de Faraday. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Cualquier duda, déjenla en los comentarios y nosotros se las aclararemos.